Nuestro tema de esta mañana son doctrinas fundamentales. La semana pasada hablamos de lo que era el credo, y si usted vino conmigo le preguntaba si usted había hecho la primera comunión, que yo lo felicité. Yo no la hice porque mi mamá no hizo nada con ninguno. Éramos 13 hermanos, y de los 13 ni uno. Las razones, quién sabe, el tiempo, lo que sea, la desidia, pero, y lo dije que no era ni para sentirme mal ni para sentirme bien, simplemente creo que es bueno porque se enseña la palabra de Dios. Y algunos aquí hicieron la primera comunión. Levanten su mano los que le hicieron, y si se acuerdan del credo, ¿verdad? El credo, hermanos, el credo no es la Biblia, pero es parte de lo que enseña la Biblia. El credo no es una autoridad, simplemente es una enseñanza que refuerza lo que nosotros aprendemos en la casa de Dios. Y yo quiero estar hablando estos fundamentos cristianos para poder estar firmes en lo que hemos nosotros creído y tomar la bendición de lo que dice la Biblia. ¿Quién dice amén? Entonces, ahora, parte de lo que el credo dice, y si me equivoco me corrigen después. La segunda parte, la semana pasada vimos: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. ¿Amén? Y ahora corresponde a esa parte que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, unigénito de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nacido mediante una virgen llamada María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, descendió a los mismos infiernos, resucitó conforme a las Escrituras, sentado a la derecha de Dios Padre, y viene por segunda vez a la tierra. Esa es una parte que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿alguien cree en Jesucristo? Y el que no cree en Cristo, pues necesita creer, porque ¿qué dice la Biblia? Vamos ahora a entrar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de creer en Jesucristo? Si nosotros buscamos la primera carta de Juan, si me permiten ustedes buscarla y tenerla ahí, yo lo tengo aquí, pero no sé si en la pantalla nos van a ayudar rápido. Primera de Juan 2, del verso 21 en adelante. ¿Qué dice la Biblia acerca de creer en Cristo? Cristo es el fundamento de nuestra fe. Diga conmigo: Jesucristo es. Dígalo con ganas, diga: Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Sí, porque hay mucha gente que cree en Mahoma, hay mucha gente que cree ¿en quién más? ¿En quién más? En Buda. Hay gente que cree, ¿verdad?, los que son los Krishnas también. Hay mucha gente que cree en el sintoísmo, el budismo, el maometismo. Creen en muchas cosas, pero no creen en Cristo. Los musulmanes elevan a Mahoma más grande que Jesucristo. Y hay gentes, buenas noches, ¿están aquí conmigo? Y hay gentes que creen solo en que Jesús era un hombre común, con virtudes celestiales, pero era un hombre común y corriente. No hay relevancia, no hay importancia. Y otros pues creen que era un Dios así en pequeñito, y que bueno, Dios le dio oportunidad de hacer maravillas, pero que ya ese Dios murió y se acabó y no sirve para nada. Entonces, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es nuestro Maestro y que Jesús es nuestro Rey. Buenas noches. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Maestro, amén. Jesús es mi Salvador y Jesús es mi Rey. Si usted establece esas 4 cosas en su vida, que es su Señor, que es su Maestro, que es su Salvador y que es su Rey, estás del otro lado. ¿Sí? Porque es el Señor, porque manda tu vida, gobierna tu vida, porque haces la voluntad de ese Señor. Cuando tú le dices Señor a alguien, es porque es el dueño de tu vida. Cuando tú lo recibes como maestro, es porque tú obedeces la enseñanza. Cuando tú lo obedeces como Rey, que Él es el Rey de todo, es porque sabes que Él suple tu necesidad. Y cuando tú lo recibes como el Salvador, o crees que es tu Salvador, es porque sabes que nadie te puede traer la salvación, solo Jesucristo. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación si no es por medio de Jesucristo.
La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Todo está centrado en la persona de Cristo. Es más, les voy a ayudar en algo para los que quieren entender un poco más la Biblia. Yo quiero entender la Biblia, tengo que mirar la Biblia desde la óptica de Cristo y entender que Cristo está en todo. Si tú quieres estudiar el tabernáculo, que la Biblia habla del tabernáculo, simplemente todo el tabernáculo te habla de Cristo. Si tú quieres, amén o no amén, hermanos. Incluso todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de Cristo. Cada libro habla de Cristo en alguna parte de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, si yo quiero entender la Biblia, tengo que verlo desde la óptica de que todo me enseña y todo me habla acerca de Cristo. Ahora, nosotros tenemos una Biblia que llamamos Sagrada Escritura o Sagrada Biblia. ¿Sabes tú que Jesús dijo, yo soy, dice el Señor, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, otra vez, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, ¿quién es el verbo? Cristo. ¿Y qué significa la palabra verbo? La palabra viviente. Cristo es la palabra viviente. Todo lo que está en la Biblia se cumplió en la persona de Cristo. Ahora Él es la ley. La misma ley, cuando tú tienes a Cristo, tú cumples la ley por Cristo, no por tu justicia, porque tú eres pecador. Yo soy pecador. Ningún ser humano puede cumplir la ley porque somos imperfectos. El único que cumplió la ley es Jesucristo. Y cuando yo recibo a Cristo, entonces por medio de Cristo yo cumplo la ley, porque Cristo es la ley. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces Cristo, dice la Biblia, que incluso es el Señor del sábado, ¿no? Porque luego de pronto como cristianos estamos ahí luchando que si el sábado, que si el domingo. Pastores, que tengo una tía que me dice que el sábado, es que tengo una tía que me dice que no tengo que comer carne de puerco y que me dice que yo el sábado, y tengo un tío que dice que no, que el domingo, que Cristo resucitó el domingo. Pues déjame decirte que Cristo es Señor de todos los días. Es Señor del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, de todos los días de la semana. Es Señor de todo. Dice la Biblia que los que están en el cielo y en la tierra se tienen que postrar ante el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, yo me estoy emocionando mucho, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 21 en adelante. No les he escrito, dice Juan, como que si ustedes ignoran la verdad. O sea, les estoy hablando porque la conocen, sino porque saben y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que, ¿qué? El que niega ¿a quién? A Jesús, que es el Cristo. ¿Te has dado cuenta tú? Y lo voy a decir con paz, lo voy a decir con amor. ¿Quién dice amén? Con todo respeto también, porque puede haber alguien así, ¿verdad? Y de pronto uno hiere los sentimientos de las personas. Pero ¿te has dado cuenta tú que los testigos de Jehová no ponen a Cristo en el lugar que le corresponde? Los testigos de Jehová ponen a Cristo como un ángel. Los testigos de Jehová minimizan a Cristo. Así lo ponen en un sentido. O sea, Cristo no es relevante para ellos. Cristo no es. Todo lo que oyes de un testigo de Jehová es eso: Jehová y Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. Y yo pregunto, ¿dónde está el Hijo? El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Porque Jesús dijo, el Padre y yo una sola cosa somos. Entonces, el que niega, versículo 22, que Jesús es el Cristo, ¿quién es? ¿Quién es? El anticristo. El anticristo es el que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El que dice, y ahí dentro de esos pues están los ateos, pobrecitos, que Dios los bendiga. Alguien dijo por ahí, no creo en Dios, gracias a Dios. Los ateos pobrecitos, digo, porque se están de alguna manera creyendo un engaño de Satanás, porque tú y yo sabemos que Cristo vivió y está entre nosotros. ¿Quién dice amén? Versículo 23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene. Entonces, si el testigo de Jehová no acepta a Cristo, mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando le lleguen visitas, familias, primos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, que son testigos de Jehová y te quieran hablar de Dios, está bien que te hablen de Dios. Nada más, el primer consejo que les voy a dar es esto: ok, antes que me hables de Dios, vamos a hacer una oración. Y con eso usted mató el gallo. ¿Cómo que vamos a hacer una oración? Porque vamos a hablar la palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Y ahí usted agárrese y haga la oración larga.
Haga la oración larga. Señor Jesucristo, ábreles el entendimiento, conviérteles el corazón, redarguye los Espíritus Santo y haga una oración, pero una oración por Dios. No con tanta intención de hacerlos sentir mal, sino de hacer una oración y usted va a ver que inmediatamente se va. Bueno, paso en otra ocasión porque creo que ahorita estamos muy ocupados. Después lo dejamos, ¿sabes? Porque negar al Hijo es negar al Padre. Si yo quiero al Hijo, al Padre, yo también tengo que querer al Hijo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora, váyase al capítulo 4 de ahí mismo. Brínquese al capítulo 4, porque esta mañana vamos a aprender mucho. ¿Quién dice amén? Amén. En esto conocemos, 4 versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 del mismo libro. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ya no solo tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia de Cristo debe de creer y debe tener su fundamento en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Versículo 14. Y nosotros, dice Juan, porque Juan lo vio, hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador ¿de quién? Del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué tengo que confesar? A Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que toda persona necesita recibir a Cristo. Una conversación, si tú, por ejemplo, estás hablando con un amigo o algún familiar y estás hablando la palabra de Dios, la conclusión final debe de ser guiarlo a Cristo, entregarlo a Cristo, presentarle el mensaje de salvación y hacer la oración del pecador. ¿Qué es la oración del pecador, pastor? Cuando una persona dice, yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que murió en una cruz, que fue sepultado, que fue resucitado y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo creo con mi corazón esta verdad de la palabra de Dios. Y hoy, en este día y en esta hora, lo recibo a Cristo en mi corazón. Y cuando una persona hace esa oración, es una oración que trasciende, que llega hasta el reino de los cielos. Es una oración que conecta a la persona con Dios. Entonces, si yo tengo una conversación con alguien y no le presento el plan de salvación y no recibe la oración de fe, pues entonces tendrás que esperarte otra oportunidad, porque no sabes si vas a volver a tener esa oportunidad. Y es muy importante que la persona tenga a Jesús en el corazón, que haga esa oración. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ahora, quiero preguntar antes de seguir adelante, ¿alguien hizo esa oración alguna vez? Si no la has hecho, pues debes de hacerla en cuanto antes, ¿verdad? Debes de hacerla, porque yo creo que cuando alguien te presentó el Evangelio, alguien te dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Y eso qué? No, pues yo lo acepto. No, vamos a hacer la oración. ¿Y cómo? Yo te voy a guiar. Y es ahí donde usted tiene que hacer la oración para conectar a esa persona con el Señor. Amén. Porque eso es bien importante. No es solamente una conversación, es que reciba a Cristo y claro, que la persona quiera recibir a Cristo en su corazón. Amén. Ahora, brínquese al capítulo 5, por favor, rápidamente. Capítulo 5, de ahí mismo, versículo 1. Todo aquel, porque estamos hablando del credo, yo creo en Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido. ¿Qué significa la palabra Cristo? El Mesías, el ungido, el enviado. Cuando usted cree en que Cristo fue enviado para nuestros pecados, sí, porque luego hay muchas personas que de pronto creen que para llegar al cielo hay muchas maneras de llegar al cielo. Todos los caminos pueden decir Dios, pero solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay muchos caminos. Aunque Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas a veces dicen, para ir al cielo no necesito a Cristo. Para ir al cielo no necesito ser religioso. Para ir al cielo no necesito... Y mucha gente hace su propia filosofía y su propio camino y su propia verdad. No hay muchas verdades, hay una sola verdad, Cristo es la verdad. No hay muchos caminos, solo Cristo es el camino. No hay mucho lugar donde haya vida eterna, no, solo Cristo nos da la vida eterna. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Ahora, entendamos, vamos hasta el versículo 20 de ahí mismo. Amén. Bueno, vamos al 1, perdón, porque todavía no acabamos. El que
cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, qué maravilloso es esto. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, no solamente nos ama, sino que también el Espíritu Santo nos ama y nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos amas al Señor Jesús? ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Versículo 20, vamos a brincarnos al 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dijo una persona: ¿y cómo voy a conocer la verdad? Teniendo a Cristo. Cuando Jesús entra dentro de ti. Por eso es importante hacer esa oración, hermano. Déjame decirte esto. Por eso es importante que una persona reciba a Cristo mediante la oración. Ahora usted me va a decir: pastor, pero si esa oración no es sincera, pues ya no depende de nosotros, depende de la persona. ¿Sí me estoy explicando? Buenas noches. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si alguien hace la oración y no es sincera la oración, no depende de ti, depende de la persona. ¿Por qué unos creemos y otros no creemos? Porque hemos sido sinceros, porque de verdad lo hemos recibido. Yo me acuerdo cuando a mí el pastor me dijo: ¿quieres recibir a Cristo? Le dije: sí. Levanta las manos, cierra los ojos. Yo no pensé que me iban a asaltar ni nada, no. Y luego me dijo: repite estas palabras. Y me acuerdo como que si fuera hoy. Y yo repetí la oración. Y cuando yo terminé de hacer esa oración, literalmente en la noche, yo llegué y aventé mi mochila, porque yo iba a la secundaria. La aventé, ni siquiera llegué a la casa, o sea, nomás afuera la aventé y me fui corriendo a la iglesia, porque se me hacía tarde. Algo pasó, algo sucedió. Cuando alguien recibe a Jesús en el corazón, algo pasa, algo sucede, porque esa oración no se queda en las cuatro paredes. Esa oración traspasa los cielos mismos y llega a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de que tú conozcas la verdad. ¿Por qué no conozco la verdad? ¿Por qué no entiendo la verdad? Porque hace falta que Jesús esté en mi corazón, porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Cuando una persona recibe a Cristo, voy a decirlo, recibe al Padre, recibe al Hijo y recibe al Espíritu Santo. Así que cuando usted recibe a Jesús por la oración, usted tiene una bendición maravillosa. Ahora, alguien a veces dice: ¿cómo es posible, pastor, que uno siendo tan pecador, porque somos tan pecadores, cómo usted dice que Dios está dentro de mí? Es por fe, es porque así lo dice su palabra, no lo digo yo. Su palabra lo dice: el que tiene al Padre tiene al Hijo. ¿Amén o no amén? Primera de Juan 5:20, otra vez. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Qué? Este es el verdadero Dios y la verdadera. O sea, Cristo es Dios. Diga conmigo: Cristo es Dios. Otra vez diga: Cristo es Dios. Fíjate lo que dice: estamos en el verdadero, y el verdadero es Dios. Él es el verdadero Dios. ¿Alguien sabe que Él es Dios? ¿Sabes tú que cuando Tomás había resucitado a Jesús, él no creía? Por eso dice que muchos somos como Tomasito, hasta no ver, no creer. Y Jesús le dijo: Tomás, aquí estoy, Señor, pero ¿cómo entraste si las puertas estaban cerradas? Tomás, no preguntes, aquí estoy. Oye, Señor, no me convence nada, ni lo que veo, ni lo que oigo de esta gente. Y Jesús le dijo: ¿quieres convencerte? Ven a tocarme. Y Tomás se levantó a tocar el costado de Jesús. Y le dijo Jesús: Tomás, un espíritu no tiene carne como el que tú estás tocando. Y cuando Tomás tocó la herida de Jesús, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, y cayó postrado, porque en ese momento sintió el poder de la resurrección en su vida. Sus ojos fueron abiertos. ¿Sí me estás entendiendo? Hay algunas veces que nosotros tenemos a un Cristo que hemos mirado, que hemos visto en la película, que hemos tenido en una estampa, que hemos estudiado en literatura. Muchas veces tenemos a ese Cristo, pero no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, no lo sentimos, y de pronto decimos: ¿será que es verdad lo que dicen de Jesús? ¿Sabes? Esa es la obra del enemigo, que tú no creas que Cristo es real, que tú no creas que Cristo cambia, que tú no creas que Jesús puede bendecir tu vida de manera especial. Amén, hermano. O sea, esa es la obra del enemigo, pero cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has experimentado, todo cambia.
No porque te dijeron, sino porque tú lo has experimentado. Vamos a ver algunas cosas que hacen que yo realmente entienda que Jesús es el verdadero Dios y que Jesús es mi Salvador y que Jesús es mi Señor y que Jesús es mi Rey. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Abra Lucas, por favor, capítulo 5. Gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Lucas capítulo 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que nos van a enseñar a nosotros a entender quién es Jesús verdaderamente. Cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos. No porque alguien dijo, es que Jesús salva. Muchas veces decimos eso, pero la gente dice, pues sí salva, pero a mí no me ha salvado, yo sigo en lo mismo. Muchas veces le decimos a las personas, hombre, es que se siente bien bonito. Hombre, yo ya fui, no siento nada, al contrario, me dolió la cabeza y por eso me salí del culto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no siente eso? Porque no lo ha experimentado, porque no ha abierto su corazón, porque no ha palpado como Tomás que tiene que tocar. Y pastor, ¿cómo tengo que tocar? Espéreme tantito, vamos a la Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. La experiencia que tengamos con Cristo determina nuestra fe, y nuestra fe determina nuestra bendición con Dios. Creerlo o negarlo. Si yo no he experimentado, entonces yo no puedo tener una experiencia de fe, una experiencia de lo maravilloso que es Jesús. ¿Quién dice amén a esto? Porque no se trata solo de teología, no se trata solo de doctrina, se trata de sentirlo, se trata de vivirlo. ¿Quién dice amén? Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Querían oír la palabra de Dios. Diga conmigo, mucha gente quiere oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes porque no habían pescado toda la noche. Diga conmigo, habían trabajado en vano. Otra vez diga, habían trabajado en vano. ¿Cuántas de las veces la gente quiere que el marido cambie, que el marido deje el alcohol, que deje de ser esto, que deje de ser lo otro? Y van aquí, y van allá, y no sé qué tantos menjurjes les hacen, y que terapias. Y las terapias de pronto son buenas. Las terapias modifican la conducta, pero no cambian el corazón. ¿Alguien dice amén? Las terapias modifican la conducta, pero no cambian el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, y el único que puede transformar el corazón se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tiene que cambiar Cristo? El corazón, no la mente, el corazón. ¿Amén o no amén? Y entonces ahora Pedro, versículo 3 dice, sin embargo, dice, y entrando en una de aquellas barcas Jesús. Ellos ya habían lavado sus redes, ya habían terminado, toda la noche habían pescado, no habían sacado ningún pez, porque a eso se dedicaba Pedro, era un pescador. Dice, entró en una de las barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, y le rogó pues que la apartase de tierra un poco, y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, Jesús aprovechó la barca porque la gente lo llevaba a ese extremo, ¿no? Cuando terminó de hablar, Jesús terminó de predicar, le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro, vamos a chambear. Y dijo, y echa tus redes para pescar. Entonces Simón, versículo 5, le responde y le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero si tú dices, en tu palabra echaré la red. Y de ahí comenzó algo bueno, como cuando usted le dice a las personas, oye, vamos, mira, Dios puede hacer algo en tu familia, Dios puede quitar esos hechizos, esos conjuros, esa salación, Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Tú crees? Sí, creo. Bueno, pues vamos a ver quién quite. Eso que dice la gente le gusta a Dios, porque está abriendo la posibilidad a que Dios haga algo. Está abriendo la posibilidad de que Dios puede hacer una intervención divina. ¿Quién dice amén? Pedro dijo, en tu palabra. O sea, si tú dices en tu palabra. ¿Y sabes por qué Pedro se animó? Porque veía cómo la gente estaba con Jesús, ávida de oír la palabra. Tenían hambre de la palabra. ¿Quién dice amén? Entonces mire lo que dice el versículo 6. Y habiéndolo hecho, o sea, tiraron la red, encerraron gran cantidad de peces y su red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban
en el otro lado de la barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. O sea, después de no haber sacado toda la noche, ahora te das cuenta que ni siquiera caben en tu barca y que tienes que compartir con alguien. ¿Cuántas de las veces muchas personas han buscado la paz, la tranquilidad? Gente que de pronto no duerme, que el insomnio, gente que de pronto tenía una farmacia en su casa y han hecho de todo y no han visto bendición. Pero cuando vienen a Cristo, bendito Jesucristo, bendito el día. ¿Me estás oyendo, iglesia? Bendito el día en que la persona dijo: voy a oír la palabra de Dios. Porque a partir de ahí comenzó la bendición para tu familia. A partir de ahí comenzó la gracia de Dios a manifestarse sobre tu vida. Si vas a aplaudir, aplaude en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? Y entonces dice que ellos le hablaron a sus compañeros, y dice el versículo número 8: viendo esto Simón Pedro, porque es un milagro. Diga conmigo, un milagro. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Una vez me dijo una persona: oiga, pastor, ¿usted cree que Dios pueda cambiar, convertir el agua en vino? Pues era alcohólico el tremendo, quería tomar, ¿verdad? Le digo, ¿seguro que sí? Dijo, enséñame uno. Yo creo en Cristo. No, hombre, que le enseño 3. No el agua en vino. Convirtió la cerveza en litros de leche. ¿Cómo? Sí, porque el que era alcohólico se entregó a Cristo y ahora en lugar de comprar una caguama, compra leche para la familia. Ay, pastor, esa no me la sabía. Pues apréndasela en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? ¿A poco no es cierto, hermanos? ¿A poco no es cierto? ¿Alguien de aquí Dios le ayudó en sus vicios que tenía? ¿Nadie? Dios bendiga a los que levantaron su mano, y los que no, están zancochadones, gloria a Dios, como quieran. Ahí va el Señor a cambiar sus vidas. Pero como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Toque a Dios, experimente a Dios, busque a Dios. Dígale, Señor, yo te quiero servir, yo quiero conocerte, pero la verdad no puedo con esto. Pero abra su corazón y deje que Dios trate con usted, y deje que Dios lo moldee, y deje que Dios haga lo que tenga que hacer, pero no chille. Amén, ¿me estás oyendo, iglesia? Porque nos vamos a poner como el barro en manos del alfarero, y habrá momentos en que no nos va a gustar cómo Dios nos va a procesar en esa transformación, pero va a ser para nuestro bien. ¿Quién dice amén, iglesia? Entonces, cuando Pedro miró el milagro, cuando Pedro, después de toda la noche, tú sabes lo que es ir a trabajar y no sacar un solo pescado. Es algo fastidioso, cansado, es algo agotador. No era sencillo, hermanos, porque a eso se dedicaba y trabajaba de eso. Pero ahora estaba viendo un milagro, y dice la Biblia, entonces Simón Pedro, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? No les oigo. ¿Qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Soy hombre. Ha habido personas que me han dicho, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? Sí, te puede perdonar, porque Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Jesús vino al pecador. Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que no debemos de dejar de predicar el santo mensaje de Jesús, porque sigue buscando al pecador, porque ama al pecador. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Lo ama para salvarlo, lo ama para cambiarlo, lo ama porque el pecador quiere ser cambiado. No ama lo que hace, no ama su pecado, no habla su proceder, ama el corazón que tiene sed de buscar al Señor. Y Pedro dijo, Señor, apártate. Y el Señor le dijo, Pedro, a partir de ahora serás un pescador. Serás un pescador de hombres, hasta no ver como Tomás, creer. Ahora vio, y cuando vio, creyó. Oiga, yo me gozo cuando Dios hace obras maravillosas en las personas. Por eso les digo a aquellos que han sido sanados, que han sido bendecidos, hermanos, glorifiquen a Dios y den gloria al Señor y testifiquen a la gente lo que Dios ha hecho con ustedes, porque muchas veces la gente no sabe, o no ha oído, o no ha entendido. Pero cuando le dices, oye, ¿a poco es cierto que Dios te sanó de cáncer? Y mira, aquí está el papelito que me dio el doctor, mira. ¿Y cómo? Pues pura oración y palabra de Dios, y me agarré del Señor.
y oraba, y venían los hermanitos. Unos me ponían aceite y a veces otros ni me ponían, nada más me echaban pura saliva, pero como quiera oraban por mí. Buenas noches. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dice usted, ¿cómo? ¿Y cómo sabes? Porque volví a hacerme otros exámenes y estoy libre de cáncer. Aquí está el examen, nada de cáncer. Negativo de células cancerígenas. Y aquí estoy. Porque hasta el pelo se me cayó. Y ahora mira, el pelo que tenía todo feo y todo, ahora me salen risitos de oro. ¿Quién te sanó? Cristo. Y muchas veces cuando la gente oye eso, porque la gente lo ha visto, ¿quién dice amén? Cristo tiene poder, hermano, para sanar enfermos, para liberar gente endemoniada, para cambiar corazones. ¿Sí me estás entendiendo? Pero tenemos que testificarlo, tenemos que predicarlo y tenemos que ponerlo por obra, porque muchas veces no creerán por lo que hablamos, sino por lo que ven. Otra vez, no creerán por lo que hablamos, pero sí por lo que ven. De manera que los milagros son bendición para que la gente despierte la fe que hay en ellos para Cristo, nuestro Salvador. ¿Alguien dice amén? Ahora, te voy a dar otro ejemplo, porque estamos hablando cómo yo puedo conocer al Hijo de Dios, cómo puedo sentirlo, cómo puedo vivirlo, cómo puedo experimentarlo, viendo milagros y viendo cosas poderosas de Cristo. Porque luego hay gente, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Luego hay gente que le busca todo a la lógica y todo, ¿verdad? Yo he estado en varios casos y hay que ser prudente, ¿verdad? Donde, ay, mira, es que vengan a orar porque en mi casa se apagan los focos. Y el que es incrédulo, ay, pues se la apaga porque pues hay mucha energía y se le baja la corriente. Y allá va a checar los, ¿cómo se llama? Los fusibles. Ya ve, pues está sobrecargada. Tantos watts de los focos, tantos watts de la tele, tantos watts de acá y tantos watts de acá, tantos, y usted, no. Lógico, ¿verdad? ¿Verdad que es lógico? ¿Verdad que es congruente eso? Y bueno, vuelve, oye, pero pues nomás se apaga este y aquel, no. Ay, pues el ¿cómo se llama? El apagador no sirve, mire, ya lo destapé, está todo chupacabra, cámbialo. Pues lo cambia la persona y hacen lo que le dice, y cambia la caja y cambia fusibles y le pone interruptor y le pone pastillas y vuelve a apagarse. ¿Y ahora qué? Cuando ya no encuentra explicación. Buenas noches. Cuando la gente ya no encuentra explicación a lo que está viendo, es cuando entra la intervención divina. Cuando el hombre dice ya no puedo y no entiendo, entra el poder de Dios. Es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde Dios busca esos corazones que están listos para creer en el Señor. ¿Quién dice amén? Iglesia, porque seguimos predicando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que sigue haciendo milagros. Amén. Amén, iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, que los voy a decir, aunque lo crean o no lo crean. Si no lo creen, ese asunto ustedes, pues yo lo viví. Yo me acuerdo que en el 88 venía el huracán Gilberto a Tampico. ¿Alguien se acuerda de ese huracán? Y toda mi colonia fue evacuada por 5 razones, ¿verdad? Y salieron y me decía mi suegra, tú no te vas a salir, Jaime. No. ¿Por qué? Porque pues no, yo tengo fe en Dios y la verdad no me gusta la aglomeración y no tengo ni cosas que se me pierdan, así que ¿por qué se me va a perder? Estoy hablando del 88, buenas noches. Le dije, pero vamos a orar. Y ahí en la casa de mi mamá oramos. Le dije, vamos a orar para que ese huracán se lo lleve Dios a otro lugar, en el nombre de Jesús. Estaba a 1 o 2 horas de entrar ese huracán aquí, porque venía directo aquí. Y yo me acuerdo, y ahí está mi esposa de testigo, empezamos a orar, mi esposa y yo, mi suegra y mi mamá. Señor, si ese huracán viene aquí, puede golpear como el ciclón Hilda, como el ciclón Inés, puede hacer destrozos, Señor. No está preparada la ciudad, no está preparado esto, Señor. Cambia el rumbo, Señor, tú tienes poder para hacerlo. Y empezamos a orar, hermano, y empezamos a orar, y que ya va a entrar a las 12, y que va a entrar aquí, y que va a entrar allá, y nada, mi hermano. Se fue para el Cerro de la Silla, el cerro del Huejuco de Porfirio Cadena. No me dio gusto, porque también murió gente allá, pero el poder de Dios es así de grande y maravilloso. ¿Alguien cree en ese poder? ¿Alguien cree que Jesús está vivo? ¿Amén o no amén, iglesia? Hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que probarlo, no para tentarlo, sino para rendirnos como Pedro, que cayó de rodillas y que dijo, Señor, aléjate porque soy hombre pecador. Hay muchas personas que ven la mano de Dios y que ven la bendición. Y déjeme decirle algo, me permite decirle algo en esta mañana. Déjeme decirle algo, que a pesar de que son pecadores, como dice el Señor en Romanos, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y voy a decir esto, hay muchas personas que siendo pecadoras, que siendo tremendas, rebeldes
y vaya usted, póngale el nombre que sea, Dios los bendice. Dios los ayuda con trabajo, les guarda y oiga, tienen unos hijos maravillosos. Buenas noches. ¿Están aquí, iglesia? Un padre desordenado, desobligado, alcohólico, violento y unos hijos estrellas. Hola. Hola. Y dice, ¿es que Dios me ha bendecido? Sí. Pues yo no sé por qué Dios me bendice. ¿Sabes por qué te bendice? Porque te ama. Porque su gracia se extiende sobre ti, porque tiene misericordia de ti, porque te está rodeando con lazos de amor y misericordia para atraerte hacia Él, para que cuando llegues caiga rendido a las plantas de Cristo. Para usted que no quería y que no deseaba nada de las cosas de Dios, ahora Dios dice, me vas a servir porque te he mostrado tu gloria, porque has visto mi presencia. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Quién dice amén? ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a su pueblo. Vamos a otra parte de la Biblia para ir aterrizando pronto en esta hora. Vamos a otra parte de la Biblia y vamos a buscar, mis amados hermanos, el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, y muchos tal vez se saben esos versículos. Pero voy a hablar un poquito del apóstol Pablo porque estamos hablando de conocer al Hijo de Dios y creer en el Hijo de Dios, como el soldado romano que cuando cortaron la ropa de Jesús, en ese momento el soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y sabes, no solo por eso, pero cuando estaba cortando el vestido de Jesús, ¿tú crees que no sentía la unción que había sobre eso? Amén. Buenas noches. ¿Sí estás captando lo que estoy hablando? ¿Alguien se acuerda de la mujer que tenía flujo de sangre? Que tocó el borde de Jesús y que fue sanada. Dice, con tan solo que tocar el manto de Jesús eres sana. Pues el soldado no tocó el borde de Jesús para ser sanado. El soldado se lo repartió. El soldado lo cortó porque valía aquel vestido de Jesús. Pero sabes, yo creo que sintió la presencia. Yo creo que sintió la unción de Dios. Y cuando él sintió la unción de Dios, y cuando vio que el cielo se oscureció y la tierra se abrió, dijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando usted, ¿me está oyendo, iglesia? Cuando usted ha probado a Dios, cuando usted ha experimentado a Dios, usted dice, Dios es real. Jesucristo está vivo. ¿Cuántos saben que el Señor está vivo? ¿Amén o no amén, iglesia? Segunda de Corintios, capítulo 5, rápido, vamos ahí a la palabra del Señor. Versículo 14. Y está escribiendo Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo, que había sido un miembro del Sanedrín, la crema innata religiosa de los judíos, pero no tenía la revelación del Hijo de Dios. No conocía realmente quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y le voy a decir algo. Cuando usted no conoce a Jesús, usted persigue a la iglesia. Porque Pablo, ¿a quién perseguía? Buenas noches. ¿Pablo a quién perseguía? A la iglesia. Los metía a la cárcel, los golpeaba. Llegaba con cartas y decía, hey, sáquenme a todos esos cristianitos buenos para nada. Órale, se me van a la cárcel. Y los golpeaba. Es más, la Biblia dice que Pablo participó en la muerte de Esteban. ¿Cierto o no es cierto? Pablo se creía él la autoridad. Pablo dice, ustedes no están predicando la verdad, ustedes están enseñando falsa enseñanza, ustedes son alborotadores. ¿Cuántas cosas no decía Pablo? Porque Pablo creía que tenía todo el conocimiento de la palabra, y probablemente sí, porque Pablo estaba preparado, pero no tenía la revelación del Hijo de Dios. Y cuando usted no tiene la revelación del Hijo de Dios, usted persigue a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que persigo a la iglesia, pastor? Explíqueme eso. Sí, porque juzgamos, porque criticamos, porque vociferamos acerca del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Quién dice amén? La juzgamos. ¿Cómo? Pastor, ¿por qué dice eso? Sí, porque a veces decimos, no, ¿qué voy a hacer? Son todos una bola de hipócritas. Yo prefiero quedarme aquí que estar con todos los hipócritas. Ya ves, fulano, sutano, vengano, perengano. ¿Qué? Buenas noches. Ya nos dormí, hermano. ¿Sí me estás captando? Cuando no tenemos la revelación del Hijo de Dios, perseguimos a la iglesia. Los juzgamos, los criticamos. No, hermano. Que si aquí al lado se abre una iglesia, pues que Dios los bendiga, hombre. Si en el mercado los puestos de comida están juntos, que Dios los bendiga. Oiga, pastor, pero si van a ir las ovejas, pues se va a ir el que quiera, hombre. El que quiera se va a ir. No es cierto. Y de pronto nos convertimos en piedra de tropiezo.
Y de pronto detenemos el evangelio y de pronto nuestro testimonio, en lugar de ayudar, destruye. ¿Sí me estás escuchando? El peor enemigo, ¿me estás escuchando, iglesia? El peor enemigo de la iglesia no es el diablo y no es el pecado, aunque sabemos que son nuestros enemigos, es la iglesia misma. Porque no hay un ejército que mate a sus propios soldados como la iglesia. Porque cuando alguien me está oyendo lo que estoy hablando, porque cuando miramos a un cristiano tirado, caído, en frío espiritualmente, tibio espiritualmente, en lugar de ayudarlo, le aventamos una barra de hielo. Lo acabamos de matar. ¿Quién dice amén? Y lo juzgamos y lo descuartizamos. Y pecador, se va a ir al infierno por borracho, por adúltero. Qué bueno que se fue de la iglesia, la escoria de la iglesia. Fúchila. El pecado se corrige con verdad y misericordia. Pero muchos cristianos solo lo corrigen con verdad. Es que yo tengo que decir la verdad, porque yo no voy a ser solapador del pecado. Sí, diga la verdad, pero también tenga misericordia. Porque la Biblia dice, nunca se apartará de ti la misericordia. Te seguirán todos los días de tu vida. A veces no tenemos misericordia. Y esa persona que juzga y esa persona que mandaste al infierno y que al rato la restaura Dios, al rato Dios la levanta y al rato abre una iglesia y al rato hasta se salva tu familia en esa iglesia. Y luego dices, ¿cómo? De tanto que batallé con mi suegra que no quiere ir a mi iglesia y ahora está con aquel que descarné y descuarticé. ¿Estás aquí entendiendo? Cuando no tengo la revelación del Hijo de Dios, me convierto en un perseguidor de la iglesia. Y eso era Pablo. Creía que estaba haciendo lo correcto. Pablo creía que estaba haciendo bien, metiendo a los cristianos a la cárcel, golpeando a los cristianos, sacándolos de las sinagogas, de las iglesias. Pero hasta que un día se enfrentó al Rey de Reyes. Un día, mientras iba a Damasco, Jesús se presentó frente a él. Un día, el resplandor de la gloria de Cristo lo tumbó del caballo. Porque para conocer al Hijo de Dios, ¿me estás entendiendo, iglesia? Para conocer al Hijo de Dios hay que tumbarnos del caballo, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el caballo, pastor? El caballo del orgullo en el que a veces andamos. Yo puedo, yo sé, y a mí nadie me enseña, y yo cuando quiero busco a Dios, y a mí nadie me tiene que decir para dejar de hacer lo malo. Y empezamos con una letanía. Estás en tu caballo, hermano. Por eso no puedes entender a Cristo, por eso no se te revela Cristo, por eso no puedes sentir a Cristo. Pero cuando caes del caballo, hablando de humildad, hablando de sencillez, porque cuando Pablo cayó al suelo, el apóstol Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, Señor, ¿y qué quieres que haga? Levántenlo. ¿Y cómo quedó Pablo? Ciego. Escúchame lo que te digo. Dios lo cambió. Y dijo el Señor, llévenlo y que vaya y que sea doctrinado, discipulado y enseñado, para enseñarle a que Él tiene que sufrir por causa de mi nombre, y lo envío a predicarle a los gentiles. Y un hombre de ser perseguidor de la iglesia se convierte en el más grande predicador de todos los tiempos de la iglesia primitiva, y escribe 14 epístolas o cartas el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Yo te quiero decir en esta tarde a ti, yo no sé, pero te voy a decir algo. Probablemente has pasado mucho tiempo y tú dices, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito? Usar tu vida. Él te quiere cambiar para usar tu vida, para que tu familia sea salva, para que tu familia venga a Cristo y que juntos estemos en la presencia de Dios. Amén o no amén, iglesia. Él quiere usar tu vida sanando enfermos. ¿A poco no es hermoso eso? Ah, hermano, ¿cierto o no es cierto? ¿A poco no es precioso que alguien le hable, oiga, mi vecina, ¿puede orar por mí? Y que usted vaya y que ore por ese enfermo y que el enfermo sane. Y cuando sane el enfermo le diga a la familia, oiga, podemos ir a su iglesia porque pues ya hemos visto que sanó mi hija, sanó mi mamá. Claro que sí nos puede acompañar. Para eso nos quiere usar Cristo. Para eso Cristo se quiere revelar. Alguien le da un aplauso a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Nunca dejemos de predicar a Cristo. Y mire lo que dice Pablo. Ya quieren que acabe, ¿verdad que sí? Yo ya me dio hambre. Ahí le va. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén.
Y mire lo que dice, versículo 14, ¿lo tenemos ahí? Porque el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿nos qué? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. O sea, Pablo convencido que si uno, o sea, Cristo, murió por todos, luego estamos muertos al pecado. Y por todos murió, versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que Él murió y resucitó. O sea, tú ya no vives para ti. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo. Tú ya no vives para ti, olvídate. El que está en Cristo, escúchame bien, ya no vive para sí. A veces queremos a Cristo, pero también queremos vivir lo de nosotros. Sí, Señor, yo sé que lo tuyo es tuyo y yo sé que hay tiempo. Señor, tu palabra dice que les estés tiempo de dormir y tiempo de no dormir. Señor, este es tu tiempo, pero también me tocan unas vacacioncitas, no voy a ir para acá. El que tiene a Cristo ya no vive para sí, sino vive para aquel que lo salvó y resucitó por Él. ¿Quién dice amén? Versículo 16. De manera que nosotros, y esto es lo que me gusta de Pablo, porque se le había revelado Jesús, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cuántas cosas no hemos conocido según la carne? ¿Cuántas cosas no has andado en la vida? En brujerías, en hechicerías, en misticismo religioso, en metafísica, con curanderos, con ocultismo, con Walter Mercado, con el Humio Yoacandú, no sé dónde. Yo no sé cuánto has andado en la carne. Yo no sé cuánto has conocido en la carne. Yo no sé qué tanto has aprendido tú en la carne. Pero dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y la palabra carne habla de una mentalidad que no es de Cristo, de una mente carnal, alguien que no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Esa es una mente carnal. Dice, pero de ahora, de aquí en adelante, a nadie conocemos, ¿según qué? Según la carne. Y aún, esto es lo que me gusta, y aún que, si a Cristo conocimos nosotros según la carne, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya no lo conocemos así. ¿Cuál es el Cristo de la carne que conocimos? El Cristo tatuado. A mí pónganme a Cristo aquí en el pecho. Atenta, aquí. Este es el Cristo de la carne. El Cristo que tú conociste en el mundo. El tatuado. El Cristo de la estampa que traías en la cartera. El Cristo de la última cena en un cuadro en tu casa. Que no es malo, es una pintura de un gran pintor. El Cristo que tú traías colgado de madera, de plata, de yeso, de cobre. Ese es el Cristo que tú conociste de la carne. Porque antes de conocer la verdad del Evangelio, incluso tú eras devoto del Sagrado Corazón. Nadie, no había ningún devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Levante la mano, hermano. Bueno, se las voy a poner fácil. Yo era devoto de el Cristo de los milagros, o el Señor de las misericordias de Tampico Alto. Y cada mayo yo llevaba mi ofrenda al Señor de las misericordias de Tampico Alto, Veracruz. Y allá íbamos. Buenas noches. No me estoy burlando, porque esa es la verdad. Ese es el Cristo que tú conociste, el Cristo crucificado, el que veíamos colgado cuando nos persinamos, con todo respeto. Pero ahora, dijo Pablo, dice, al que conocimos según la carne, ahora ya, dígalo fuerte, ahora ya no lo conocemos así, porque ahora sabemos que está vivo. No lo tengo tatuado, no lo tengo colgado, lo tengo adentro de mí. A un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Ese es el Cristo maravilloso. Y no nos burlamos de ellos, al contrario, oramos para que vengan a Cristo. ¿Quién dice amén? Amén, hermanos.
Porque el que los va a salvar es Cristo. Nosotros no vamos a salvar a la gente. El que los va a salvar es Cristo. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. El que los va a redarguir es el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo se le había revelado a Cristo. ¿Y dónde se le reveló? Rumbo a Damasco. Rumbo a Damasco oyó la voz de Cristo. Termino con esto. ¿Iba Pablo solo? Llevaba una comitiva con él. ¿Y los demás por qué no se salvaron si también oyeron la voz? Porque el mensaje era para él. Porque Dios quería tratar con él. Esto significa que Dios tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. No es en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. Escúchame lo que te digo. No es cuando tú quieras o yo quiera. No, es cuando Cristo quiera. Porque a veces Cristo quiere manifestarse a nosotros en el tiempo señalado, en el día señalado. Porque hay una hora, ¿me estás oyendo, iglesia? Hay una hora marcada para cada uno de nosotros. Bendito Dios cuando Cristo se manifiesta en la bendición y en la bonanza. ¿Quién dice amén? Pero si Cristo se manifiesta en la tragedia, en el dolor y en la enfermedad, también glorificamos a Dios. Porque si no hubiera sido por el problema, no hubiéramos conocido a Cristo. ¿Hay alguien aquí que vino mediante una necesidad? ¿Hay alguien que vino a Cristo mediante un problema? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Y verdad que damos gloria a Dios? ¿Y sabes por qué damos gloria a Dios? Porque ahí conocimos a Cristo. Porque ahora decimos, si no me hubiera pasado esto, no, yo no hubiera conocido a Cristo. No, pastor, yo anduviera allá en el merequetenga, en el baile. No, pastor, usted no me conocía a mí, no. Dilo otra vez. Benditos problemas que me acercaron a Dios. Y no estamos predicando el fatalismo hindú, que le hacemos culto a la desgracia. No, porque no queremos eso. Pero si no hubiera venido un colapso, no hubiéramos conocido a Cristo. Él se quiere manifestar. Él quiere que tú lo conozcas, que tú lo experimentes, que tú lo vivas, que tú lo palpes como Tomás, que tú lo veas como Pedro, que tú lo sientas como Pablo, para que puedas sentir que verdaderamente el Hijo de Dios es real y que está con su pueblo y que nos ama con tanto amor. ¿Quién dice amén, iglesia? Nos ama con tanto amor. Si más no mira, aplauda en el nombre de Jesús. No hay muchos Cristos, solo hay un Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Puede ser el Cristo negro, el Cristo amarillo, pero no, nada más hay un Cristo. No hay muchos, solo uno que salva, porque ningún otro hay salvación si no es mediante Cristo. Nadie va al cielo si no es por Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres, dijo Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana.